¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludando a todas aquellas personas que dentro de esta época contemporánea, posmoderna, aún conservan la curiosidad por el pensamiento, la curiosidad por la filosofía. Eh, Comenzamos haciendo algunas reflexiones acerca de las distintas etapas por las que ha pasado el hombre en la historia de la ciencia, de la filosofía. Y bueno, decir que cada una de estas etapas delinea las formas de pensar, las formas de ser, tanto del individuo como de las sociedades en general. La época moderna se caracteriza por que el racionalismo y el empirismo estarán al servicio de la ciencia y de la filosofía, claro, sin soslayar el aspecto político. Si bien es cierto, ninguna de estas posturas en la historia las podemos entender como absolutistas, porque, por ejemplo, en la Edad Media, pues, sabemos que la teología subordinó a la filosofía y a la ciencia. Sin embargo, las ideas filosóficas y científicas pues estaban presentes. Lo mismo ocurre en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, el racionalismo y el empirismo al servicio del Estado, al servicio de la ciencia experimental propiamente, van a hacer que las personas piensen en función del razonamiento. Y es en esa cualidad de la razón donde se funda el conocimiento. El conocimiento que no pase por el examen de la razón, pues simplemente en esta época no será aceptado. En la época moderna, la razón se pone al servicio de la ciencia. Y bueno, hoy vemos que la ciencia nos ha traído muchos beneficios, pero también ha hecho que el hombre se pierda, se deshumanice, en virtud de que todo se quiere resolver desde esa posibilidad racional científica. La razón nos llevó a construir estados totalitarios, estados en donde la libertad del ciudadano es absorbida por el gobernante. Se cultiva un individualismo muy marcado que va a prevalecer hasta este tiempo. Y precisamente uno de los filósofos
que se opuso a este tipo de líneas de pensamiento fue el filósofo, físico, matemático y teólogo Blaise Pascal, de quien me interesa tratar unas ideas principales de su pensamiento. Este filósofo francés, que vivió entre 1623 y 1662, es otro de los pensadores ilustres, genios, que va a poner en entredicho el pensamiento de Descartes. No tanto rechazar en sí la filosofía de Descartes, sino más bien pondrá de manifiesto que el hombre no solo es razón o predominantemente razón, sino que el hombre es un ser racional, pero también es un ser que tiene sentimientos y que tiene emociones. Esas cualidades que fueron sesgadas en la época del Renacimiento y de la Edad Moderna propiamente. Para Pascal, la razón es importante porque nos permite conocer el mundo próximo, nos permite hacer ciencia, descubrir nuevas cosas. Tenemos tantos científicos de esa época: Copérnico, Newton, Galileo, infinidad de personajes importantes en la ciencia y en la filosofía. Sin embargo, lo que observa Pascal es que el sentimiento, las emociones, no son solo cualidades inherentes a un subjetivismo privado, sino que lo que nos da a entender él, que a partir de las emociones y de las sensaciones, podemos nosotros llegar a conocer, y que esas cualidades se deben tener en cuenta. Porque repito, según Pascal, el hombre no solo es razón, sino también es emoción. Y él, para representar este tipo de conocimiento que no se debe soslayar, usa un órgano vital del humano que es el corazón. Por eso decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué quiere decir con esa frase tan célebre dentro de los pensamientos de Pascal? Pues que en la época moderna, como lo había mencionado, el hombre se pierde en un individualismo y se le olvida que hay otras formas de manifestar el ser individual. Y precisamente el ser sensible ante el problema de los demás es lo que llevó a Pascal
a ser influenciado por las ideas de Cristo, ese personaje de la Edad Media, que para Pascal representa lo que es el corazón. Jesucristo representa el amor, la solidaridad, representa esa idea de que el conocimiento también debe estar fundado en el corazón, en el sentir, para poder entender a los demás. Esto es, hoy nos hemos hecho tan egoístas, precisamente porque desde la aparición de la ciencia experimental, parecía que todo estaba destinado a eso, a lo que no es experimental, simplemente no existe. Pero Pascal nos agrega esto, la parte de la emoción con la cual podemos entender a los demás. Es decir, yo entenderé al otro en la medida en que experimente, procese lo que el otro está sintiendo. El corazón tiene razones que la razón ignora. Dice Pascal que el hombre debe entenderse como un ser diminuto y miserable, tanto en el tiempo como en el espacio. Considera él que somos una caña pensante. ¿Qué es una caña? Es un ente frágil. Y prueba de ello, en estos tiempos nos han invadido pandemias que nos han puesto en el lugar que habíamos olvidado. Darnos cuenta que somos casi nada en el mundo y sin embargo nos empeñamos en racionalizar tanto las cosas que se nos olvida lo otro. La razón no resuelve el problema, no prevé lo que vendrá, no prevé todo aquel fenómeno que rebasa la capacidad racional. Y entonces Pascal, refiriéndose un poco a lo que ya decía San Agustín, hay que entendernos miserables para ordenar nuestra vida, porque somos eso, una diminutez. Y cuando entendamos eso, podemos amar al otro, podemos entender a los demás. Dice él en otro de sus pensamientos, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si ha perdido su alma? La razón tiene que estar al servicio de la ciencia, sí, pero no olvidemos que para entender el dolor de los demás tenemos que usar el corazón, porque en ocasiones un semejante que está en desgracia, la razón nos dice, no es mi problema, el mundo tiene que seguir, al más puro estilo de los grandes empresarios que se han dejado enajenar, que se han dejado absorber por esa idea de que el éxito se finca en el tener. Y entonces se olvidan del dolor de los demás
Y esto obedece a que, según Pascal, no se han entendido como una caña pensante, como alguien diminuto en el tiempo y en el espacio. Espero les sirva de algo esto para interpretar, para comprender un poco específicamente en estos temas de Pascal. Podemos enumerar mucho más pensamientos de este hombre, pero es mucho. Se requiere de mucho tiempo. Bueno, en la siguiente nos vemos.